señorita, una indicación es que los celulares se guardan. Los celulares se guardan, ninguno queda encima. ¿Qué entienden por adaptación? Es una palabra sencilla y quiere decir, te acostumbras a algo, ¿qué más? Por ejemplo, que ahorita hay un montón de frío, ¿usted qué haría? ¿Qué hace? Te abrigas, ¿cierto? ¿Para qué? Para no sentir el frío. ¿Cómo? Finalmente sobrevivir, porque si el frío es más intenso, ¿qué les puede pasar? Pueden dejar de sentir sus manos, las piernas, porque todo empieza a enfriarse, ¿cierto? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahí? Hay un cambio que va a ser definitivo y irreversible, porque luego puede hacer calor. ¿Irreversible, crees? Irreversible tiene marcha atrás. Reversible, porque tiene la capacidad de volver a su estado original. La célula, miren un ejemplo tan simple como tener frío. Ahí están involucradas todas las células. Nosotros estamos formados por un montón de células. Estas células forman un tejido, ese tejido, un órgano, y varios órganos finalmente forman un sistema. Pero todo se inicia desde esa pequeña célula. Esa célula está sometida constantemente al estrés. En patología, el término estrés indica cualquier injuria, cualquier acto que altere esa célula. ¿Sí? Entonces, nuestra célula constantemente puede estar siendo agredida por los cambios de temperatura, por el calor, por los cambios de oxígeno. ¿Bien? ¿Y qué hace esa célula? ¿Muere? No, se modifica. ¿Para qué? Para adaptarse. ¿Adaptarse a qué? A ese entorno, a lo que está ocurriendo en ese momento. Pero luego retorna a su estado original. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Ustedes van a identificar los cambios en la adaptación. Vamos a ver muerte celular a partir de la diferenciación de cada uno de los procesos. ¿Bien? ¿Qué vamos a ver hoy día? Mecanismos de adaptación celular, los 4 que están comprometidos: hiperplasia, hipertrofia, atrofia, metaplasia, y también acumulaciones intracelulares. Pero vamos a entender un poco qué diferencia hay entre uno y otro. Primero vamos a la introducción. ¿Qué es patología? La patología va a estudiar todos esos cambios estructurales que ocurren en la célula, pero no solo su estructura, sino cambios bioquímicos, y por ende su función va a ser diferente. ¿Bien? ¿Esto qué lleva? Aunque en la patología vemos la etiología, la patogenia, los cambios morfológicos y las alteraciones funcionales y manifestaciones clínicas. Como ustedes lo ven, todo es una cadena. Finalmente, nosotros como seres humanos, ¿qué sentimos o qué vemos? Pues manifestaciones clínicas. ¿Pero van a ocurrir de la noche a la mañana? No. Primero va a haber una causa, que es la etiología, que pueden ser factores genéticos o adquiridos. Pero hay casos, hay patologías que no tienen una causa. Entonces ustedes dicen, pero si no tienen causa, ¿qué pasó? Hay factores de riesgo. Porque sí, hoy en día todavía hay patologías que no hay una causa específica de por qué se inicia, como el cáncer. Cuando hablamos de cáncer, ¿de qué hablamos? De factores de riesgo, o sea, posibilidades. ¿Por qué no podemos suscribir el factor genético? Porque genéticamente puedes tener el gen del cáncer, pero ¿vas a desarrollar cáncer? No necesariamente. Entonces, ¿qué es lo que causa? No lo sabemos. A eso se llama factores de riesgo. También hay otros factores que genéticamente nosotros lo tenemos, pero tiene que ocurrir algo en el ambiente para que se produzca la patología. Eso en algunos artículos se conoce como epigenético. ¿Qué quiere decir? Que no necesariamente va a producir la enfermedad. Tiene que haber algo en el entorno que provoque que esa célula empiece el cambio, pero genéticamente ya estaba predispuesta a ese cambio. Entonces, en lo que es etiología,
cada año se van descubriendo más sobre las causas de las enfermedades. Si bien es cierto, hablamos de factores de riesgo, pero hoy en día ya hay muchas patologías que se hablan. Genéticamente está predispuesto, pero ¿por qué uno sí y el otro no? Por ejemplo, también la diabetes. Abuelo diabético, papás diabéticos. A veces no todos los hijos son diabéticos. Usted dice, ¿pero por qué? Si genéticamente está predispuesto a esa enfermedad. Ocurre algo en el ambiente que origina que esa patología se active. Eso se va a dar en algunos casos. ¿Bien? ¿Qué más ve? Entonces, primero hay una causa. Esto que lo ocasiona genera la patogenia, que son las secuencias de episodios celulares, bioquímicos y moleculares. O sea, una vez que se dio la causa o el posible factor de riesgo, ¿qué empiezan? Esos cambios bioquímicos, esa secuencia, ese proceso de lo que va a sufrir la célula. ¿Para qué? Para que se den los cambios morfológicos. Ya son las alteraciones estructurales de la célula o tejido. Y esa alteración estructural finalmente, ¿qué se traduce? En las manifestaciones clínicas que el paciente va a presentar. Y eso se aplica en todos lados, igual en la boca, hasta en el diente. O sea, esas manifestaciones clínicas, ¿por qué se dieron? Por cambios celulares. ¿Por qué? El diente, si bien es cierto, tiene esas estructuras mineralizadas, pero hay que tener en cuenta que tiene una pulpa. Esa pulpa es tejido conjuntivo, y ese tejido conjuntivo, ¿qué va a tener? Fibroblastos, fibras colágenas, vasos sanguíneos, que van a tener una serie de cambios. ¿Por qué creen que al paciente le duele el diente? Ustedes van a ver, por ejemplo, con una caries muy pequeña y limpia y está en esmalte, al paciente no le duele. ¿Ustedes cuántas veces le han curado un diente y no les ha dolido? Pero el fastidio de la maquinita y ya. ¿Cuándo empieza a doler? Cuando avanza, llega a dentina. ¿Y por qué cuando llega a dentina? Porque la dentina tiene esos túbulos dentinarios. ¿Qué pasa a los estímulos? A la pulpa, porque finalmente la que da sensibilidad al diente es esa pulpa. Entonces también esa pulpa sufre estos cambios. ¿Y qué va a dar? Manifestación clínica en el paciente. Dolor. El dolor va a ser muy diferente. Presión, pulsación, etc. Pero miren cómo se inicia en algo tan simple que lo ocasiona. Entonces todo ese proceso va viendo la patología. Ahora nos metemos justamente al tema de hoy. Hemos hablado que van a haber adaptaciones celulares y también acumulaciones intracelulares. Pero ¿dónde se inicia todo eso? Nosotros tenemos una célula normal que no tiene nada. Esa célula normal puede sufrir un estrés o un estímulo nocivo. Cuando sufre un estrés, se adapta. Era lo que les decía al comienzo, tiene frío y te abrigas, ¿cierto? Pero hay otros casos en que esta adaptación ya no puede más y la célula empieza a lesionarse. Pero en otros casos, esta célula se lesiona. ¿Por qué? Porque directamente tiene una injuria. Cuando hay esta lesión celular, puede ir dos caminos. Reversible, como son las acumulaciones intracelulares, o puede seguir el camino irreversible, ocasionando muerte celular. Esta muerte celular tiene diferentes mecanismos. Incluso en el libro Robbins ha sacado mucho más mecanismos de muerte celular. Pero los más importantes son apoptosis y necrosis. Apoptosis es considerada fisiológica, una muerte programada. La necrosis es considerada una muerte patológica. Bien. Ambas tienen una serie de procesos que justamente va a ser el tema del seminario de la siguiente semana y van a explicar todos esos cambios celulares que se dan en la apoptosis y que se dan en la necrosis. Seguimos. La adaptación celular es la capacidad de la célula de adaptarse a los cambios que se pueda dar en el ambiente. ¿Con qué finalidad? De evitar la muerte celular y con la finalidad de que ésta se pueda recuperar, por ende es reversible. ¿Bien? ¿Y qué puede originar esto? La temperatura, lo que hablábamos. Tensión de oxígeno, por ejemplo, cuando vamos a altura, a algunas personas no les falta
el aire, se sienten mal o se marean, porque realmente eso ocurre, porque no hay suficiente cantidad de oxígeno que lo necesita. Por eso algunos toman el famoso sorochepil, pero a otros le ponen oxígeno y ya la persona se recupera. ¿Por qué? Ese cambio de altura, ese cambio de tensión de oxígeno es lo que origina ese malestar. Entonces, ¿qué pasa? Tomas una pastilla, pero luego de un día, ¿qué pasa? Te adaptas, ¿cierto? Tienes que caminar más despacio, tienes que comer más ligero. ¿Por qué? Porque hay todo un cambio de tensión en nuestro organismo. Diferentes agentes nocivos y concentraciones de solución es lo que puede originar esa adaptación. ¿Y qué es la adaptación celular? Acá tienen la definición. Son todos los cambios reversibles de la célula en respuesta a los cambios que hay en su entorno. Es reversible, recuerden. ¿Cuáles pueden ser? Hipertrofia, atrofia, hiperplasia y metaplasia. Vamos a ver cada uno de ellos. Pero antes de eso, vamos a añadir este cuadrito. Hasta acá todo. Hay un estrés, lo que yo les dije, aumenta la demanda funcional. Esto persiste, ¿qué hace la célula? Se adapta. ¿Qué adaptaciones pueden haber? Atrofia, hipertrofia, hiperplasia y metaplasia. Desaparece el estrés y la célula vuelve a la normalidad. Pero en otros casos, ¿qué pasa? Una lesión celular, les digo, reversible, que puede ser leve o puede ser mucho más grave. Cuando es leve, ¿qué ocurre? La célula va a tener la capacidad de recuperarse. Pero cuando esta lesión es mucho más fuerte, ya lleva a una lesión reversible y en este caso muerte celular. Esto es un ejemplo de necrosis de coagulación. Como les digo, lo vamos a ver en el seminario de la otra semana. Vamos a empezar por hiperplasia. Hiperplasia es el aumento del número de células y por ende también de volumen. La hiperplasia y la hipertrofia, que lo vamos a ver ahorita, pueden presentarse juntos y pueden iniciarse por un mismo mecanismo. ¿Dónde vamos a encontrar bastante hiperplasia? En cardiovascular. En mucha gingivitis, en muchas periodontitis. Es un fenómeno de adaptación celular que puede presentarse en bloque. Pero recuerden, la hiperplasia es un aumento del número de células. Esas hiperplasias pueden ser fisiológicas o patológicas. Dentro de las fisiológicas podemos encontrar las hormonales, como ocurre en la mama, cuando se va a dar en la pubertad y en el embarazo. Esa mama aumenta de tamaño, aumenta un número de células. ¿Con qué finalidad la lactancia? Para llegar a producir la leche cuando el niño nazca. Hiperplasias fisiológicas, el útero grávido. Cuando la persona o la mujer está embarazada, ¿qué pasa? Comienza a haber una hiperplasia de todo el útero para albergar ¿a quién? Al niño que se está formando. Luego tenemos hiperplasias patológicas. Tenemos por una estimulación hormonal excesiva. Una de las más comunes, hiperplasia benigna de próstata. ¿Qué va a ocurrir ahí? ¿La próstata qué produce? ¿Cómo? ¿Qué produce la próstata? ¿No saben qué produce la próstata? ¿No saben qué produce la próstata? No. El semen, señores, el semen produce la próstata. Ese semen sale de una glándula, del adenómero glandular. ¿Qué ocurre acá? Esa próstata aumenta de tamaño porque hay un aumento del número. Este aumento del número se ve expresado por la formación de una segunda hilera de células dentro del adenómero. Normalmente las glándulas están tapizadas solo por el epitelio simple, pero acá, ante la agresión que ocurre, comienza a formarse otra hilera de células. Entonces, el epitelio que forma la secreción, finalmente esta sustancia amilácea aumenta. En muchos casos se calcifica formando estos cuerpos amiláceos. Por eso que los pacientes que tienen prostatitis clínicamente, ¿qué ocurre? Primero comienzan a tener un periodo objetivo, es decir, comienzan a orinar
sustancia, este cálculo, comienza a salir obstruyendo. Y también orina por chorro, ¿por qué? Porque esa próstata aumenta de tamaño y presiona la uretra. Entonces, esos son los primeros síntomas del paciente. Luego empiezan las infecciones urinarias. A repetición, a repetición, a repetición. ¿Por qué? Porque como no puede evacuar toda esa orina completamente, siempre queda un poco y eso se va contaminando. Luego el paciente tiene hematuria y ya comienzan las obstrucciones por estos cuerpos de sangre o cuerpos amiláceos. También comienza a haber un aumento de este tejido fibroso. Por eso que la definición dice que es un incremento fibromatoso y glandular a la vez, porque se da a nivel de la número glandular y también se da a nivel intersticial. Por eso esa próstata aumenta de volumen. Aquí tenemos un poquito a mayor aumento. Miren acá cómo se forma la segunda hilera de células. Acá vemos una, pero en otras áreas vamos a ver dos. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que hay dos núcleos. Esa es una de sus principales alteraciones, la formación de la segunda hilera de células, ¿bien? De tipo columnar dentro de la de número glandular. Aquí se ve más cerquita, miren. Aquí se ve un núcleo, aquí se ve otro núcleo. Aquí se ve un núcleo, aquí se ve otro núcleo. Entonces ya no está tapizado por un epitelio simple, sino que se forma otra hilera, debido a esa hiperplasia. ¿Y por qué ocurre? Porque hay una estimulación excesiva a nivel hormonal. ¿Bien? ¿En dónde más puede ocurrir? En el endometrio, las famosas endometriosis. Comienza a haber este desequilibrio hormonal y el endometrio de la mujer se engrosa más de lo normal. Hay un desequilibrio hormonal entre estrógenos y progesterona. ¿Y qué origina esta hiperplasia de la glándula endometrial? ¿Y qué va a originar? Periodos menstruales abundantes, un sangrado abundante en cada menstruación. ¿Y qué problema hay con esto? Que esta hiperplasia puede ser un terreno fértil para el cáncer, sobre todo a este nivel, y también a nivel de la próstata. ¿Bien? Por eso que con las hiperplasias hay que tener mucho cuidado. Aquí, otra estimulación hormonal excesiva, crecimiento del útero inducida por estrógenos, aumento de tamaño del músculo liso y del epitelio. ¿Qué ocurre acá? Muchas veces las mujeres, por libre albedrío, toman pastillas anticonceptivas sin tener un chequeo ginecológico adecuado. ¿Y qué ocurre? Comienza a haber un desbalance. ¿Y qué va a pasar? Va a aumentar ese tamaño de ese útero. ¿Por qué? Porque hay un aumento de células, un aumento glandular y también a nivel del estómago. Por eso siempre es importante que antes de tomar cualquier medicación debe de haber el chequeo correspondiente con el profesional o con el especialista, porque nosotros no sabemos cómo estamos con esa actitud hormonal. Pues no es que uno pueda tomar una pastilla anticonceptiva por tomar, porque las pastillas anticonceptivas tienen estrógeno y hay muchos lubricantes que también tienen estrógenos. Entonces, ¿qué puede traer consigo este tipo de alteraciones? ¿Por qué? Por esa estimulación hormonal. También se puede dar por un desequilibrio hormonal propio del organismo, que también muchas mujeres pueden padecer y origina este tipo de patología. Otra hiperplasia patológica se puede dar por factores de crecimiento como ser un virus del papiloma humano, que es un virus, que origina estas lesiones hiperplásicas tipo verrugosas, que se van a dar en piel, como también se puede dar en genitales y en boca, porque lamentablemente el virus del papiloma humano hoy en día tiene diferentes formas de contagio. ¿Bien? ¿Dónde más ocurre otra patológica, como les decía, a nivel de cavidad bucal? ¿Por qué se puede ocasionar por algún medicamento, como los anticonvulsivantes, los antiparkinsonianos? Va a originar estas hiperplasias a nivel de la encía. ¿Bien? ¿Qué otra cosa puede originarlo también? Prótesis mal adaptadas, sobre todo las totales, puede originar estas hiperplasias, este aumento del número de células en el área de la mucosa. Miren, acá justo les decía, por totales, de repente los que tienen dispositivos lo ven mejor. Aquí ven el reborde alveolar y miren cómo ha habido un aumento del número de células. Ustedes dirán, creció la enzima, ¿no?
visto que hiperplasia que era aumento de qué? Células, del número de células y por ende de volumen. Pero ¿qué es hipertrofia? La hipertrofia es el aumento del tamaño de la célula y por ende también de volumen. Yo siempre les hago una explicación. Imagínense este control remoto que crece. O sea, es uno solo pero es grande. Eso es una hipertrofia. En cambio, una hiperplasia es, imagínense que hay un montón de controles remotos. Como va a ser volumen igual que la hipertrofia. La hipertrofia va a ser volumen claro, pero aquí el control remoto creció. En cambio, en la hiperplasia, ¿qué pasa? Hay varios controles. Para que entiendan la diferencia un poco. Hiperplasia es el aumento del número de células. En cambio, hipertrofia es el aumento de qué? De tamaño de la célula. Y que origina también ese aumento del volumen del órgano. Puede ser patológicas y fisiológicas. Patológicas, estimulación hormonal específica. Estas estimulaciones hormonales generan. Fisiológica, mayor demanda funcional, como los fisicoculturistas. Comienza una mayor demanda, cargando peso. ¿Y qué pasa? El músculo aumentó de tamaño. Esas células del músculo hizo aumentar de tamaño. ¿Bien? Pero deja de hacer ejercicios, o sea, se para la estimulación y ¿qué pasa? Se desinfla, ¿no es cierto? Ya no queda igual. En el útero también ocurre hipertrofia, como en el embarazo, mamas durante la lactancia. O sea, imagínense, primero, cuando recién está gestando hay una hiperplasia, pero ya cuando la mamá da a luz, ¿qué ocurre? Una hipertrofia, porque esas glándulas se agrandan para producir leche. Primero, ¿qué hizo? Aumentó el número, ¿no es cierto?, de células. Miren qué sabe el organismo. Porque ¿cuál es su fin? Proveer de leche al recién nacido. Entonces, primero en la etapa de gestación, ¿qué pasó? Aumento el número de células. Pero en la etapa de lactancia, ¿qué pasa? Esas glándulas aumentan de tamaño para finalmente dar la leche. El músculo estriado, lo que les dije, una respuesta a mayor cantidad de trabajo. Lo clásico que ocurre en los fisicoculturistas, ¿no? O también cuando van al gimnasio, no necesariamente quieren hacer crecer un montón de músculos, sino quieren que cojan un mejor tamaño. ¿Qué hacen? Ejercicios, ¿no es cierto? Y con pesos. ¿Por qué? Porque esa mayor demanda que va a hacer que ese músculo aumente de tamaño. Pero ustedes lo dejan de hacer y vuelven a su estado original, o sea, no creen que dura. A veces hacen, cogen la forma que desean y de ahí ya se olvidan y pasa 3 meses y volvieron a su estado natural. ¿Por qué? Porque esa condición es por el aumento de la demanda. ¿Okay? Aquí tenemos lo que les mencionaba, ¿no? Durante la gestación, durante la lactancia y una mamá normal. Miren todos esos cambios que empiezan a ocurrir. Eso es fisiológico, ¿es algo patológico eso? No, es algo normal, ¿cierto? Que pasan todas las mujeres cuando quedan embarazadas y dan a luz. ¿Qué otro más ocurre de hipertrofia? En el corazón, una sobrecarga hemodinámica hace, miren, el músculo del corazón como aumenta de tamaño. ¿Y por qué se puede dar esto? Por una hipertensión o también por defectos vasculares. ¿Qué origina una mayor demanda? ¿Cómo responde? Aumentado, comienza a aumentar el tamaño del músculo. Como ustedes lo pueden apreciar acá. Miren acá y miren ustedes acá cómo aumentó ese tamaño. ¿Bien? Y ocurre simplemente por una hipertensión. ¿No habrán escuchado en algún momento a alguien de su familia? Sí, me hicieron un chequeo y dice que tengo las paredes del corazón están anchas. En realidad es el músculo. Y ustedes le preguntan a la persona, ¿es hipertensa? Ay, sí, soy hipertensa. Esa demanda hace que este músculo aumente ese tamaño. Por eso es importante controlar esa hipertensión, porque ustedes creen que es bueno de que esto continúe. Y hemos dicho que es reversible, ¿no es cierto? Entonces, si el paciente se controla, esto se puede recuperar. Pero si continúa, ¿se va a recuperar? No. Va a llegar a un punto que es irreversible. Acá les he puesto una diferencia entre hiperplasia e hipertrofia. Incremento del número de células
hipertrofia, aumento de tamaño. Eso siempre tenganlo presente. ¿Se puede presentar juntos? Sí. Se puede dar juntos. Pero son dos conceptos totalmente diferentes. ¿Bien? La atrofia. La atrofia es la disminución de tamaño y función de la célula. Cuando afecta a varias células, obviamente ya afecta el tejido y llega a afectar el órgano. ¿Qué ocurre? Pérdida de sustancia celular. ¿Y qué se va a dar consigo? Que sea más chiquito. El volumen va a disminuir. ¿Qué tipos hay? También fisiológica y patológica. Fisiológica, durante la fase inicial del desarrollo, cuando es un embrión, ¿qué ocurre? En la notocorda comienza a atrofiarse para finalmente desaparecer. El conducto tiroglosal ocurre lo mismo. Y miren, en el útero postparto, ¿se acuerdan que al comienzo nos dijimos que podía darse en ese útero una hiperplasia, ¿cierto? Pero da luz y ¿qué ocurre? Comienza a haber una atrofia. ¿Para qué? Para que recupere su tamaño inicial. Y patológica puede ser localizada o generalizada. Y patológica tiene un montón de causas. Cada uno de esos títulos en rojo constituye una causa. Disminución de la cantidad de trabajo. ¿Dónde se puede dar eso? En brazos y piernas que queden inmovilizados, por ejemplo, ante una fractura. Ustedes cuando se quitan el yeso, no siempre o no han visto que donde estuvo el yeso es más flaco que la pierna que estuvo normal o el brazo que estuvo normal, y eso es transitorio. ¿Bien? ¿Dónde más puede ocurrir? En pacientes con reposo prolongado. ¿Quiénes tienen reposo prolongado? Ancianos, pacientes con ACVs que están inmovilizados en cama. Por eso es bien importante en ellos moverlos en la terapia física. ¿Por qué? Porque comienza a disminuir el número y tamaño de las fibras musculares. Por eso el paciente pierde, si ustedes le ven la pierna o el brazo, van a notar que el músculo está bien chiquito. Más que delgado, ustedes van a ver un músculo atrofiado. ¿Por qué? Por falta de movimiento. ¿Y qué trae consigo también esto? Miren, aumento de la reabsorción ósea y osteoporosis. Entonces, miren qué importante un paciente postrado movilizarlo, no solamente anciano, porque hay casos que están en niños, ¿no es cierto? Entonces, esas terapias físicas que va a conseguir finalmente que no haya reabsorción ósea y osteoporosis. Porque si ese paciente comienza a tener reabsorción ósea y osteoporosis, ¿qué va a ocurrir? Fácilmente se va a fracturar por cualquier cosa. Llega a un punto que ya no le puedes mover la pierna, ni siquiera las articulaciones. Por eso que a veces los ancianos quedan en posición fetal y las manitos se les comienza a hacer así. Y tú intentas abrirle el dedito y para ellos es un dolor insoportable. ¿Por qué? Porque ya comienza a haber una atrofia. ¿Pero por qué? Por falta de función, por falta de trabajo. Pérdida de inervación, lesión en algún nervio, la poliomielitis, paraplegia traumática. Todos estos pacientes ustedes lo observan, pacientes que han tenido poliomielitis. Hoy en día ya no es tan común. Años atrás sí. Pero ¿qué pasaba? Ustedes veían la pierna de ese niño, por ejemplo, mucho más delgada, más pequeña, se atrofiaba. ¿Qué estaba ocurriendo? Una pérdida de inervación. Lesiones de nervios. Cuando un nervio se lesiona, ¿qué ocurre? Esa área también se empieza a atrofiar, comienza como a disminuir de tamaño. ¿Bien? Disminución del aporte sanguíneo, isquemia en el cerebro por aterosclerosis. ¿Qué ocurre? Cuando hay una isquemia repetida en el cerebro, eso le pasa mucho a pacientes adultos, el cerebro comienza a atrofiarse. Ustedes le toman una radiografía y claramente van a ver que en el sector donde se produjo las isquemias, ese cerebro está más reducido, está atrofiado. Por eso los neurólogos se dan cuenta. El paciente va a la consulta y entonces dicen, no, ya la paciente ha tenido múltiples infartos cerebrales, múltiples isquemias. Y dicen, pero ¿cómo se ha dado cuenta? Porque justamente ese lado del cerebro comienza a atrofiarse. ¿Por qué? Porque falta o hay una disminución de ese flujo sanguíneo. La nutrición insuficiente, una malnutrición intensa, como pasa, por ejemplo, en el marasmo o osorno. Estos niños desnutridos, ustedes se van a dar cuenta que no crecen. No crecen igual que el resto.
patologías que también ocasionan eso. ¿Y qué va a originar? Es un niño que no alcanza un tamaño adecuado, su formación ósea no es la adecuada. Porque no solamente es una cuestión de tamaño, ustedes van a ver que todos sus huesos, todos sus músculos están más pequeños de lo normal. ¿Por qué? Porque no hay una nutrición adecuada. ¿Bien? Pérdida de la estimulación endocrina. ¿Dónde ocurre principalmente? En la menopausia. Comienza a haber un déficit de estrógeno. ¿Y qué le va a pasar a ese útero? Empieza a atrofiarse. Y trae consigo una serie de cambios hormonales que cualquier mujer cuando llega a la menopausia va a empezar a tener esto. ¿Bien? Porque ya no hay una buena estimulación hormonal, etc. Y el envejecimiento. El envejecimiento va a traer una serie de alteraciones a nivel de atrofia, sobre todo en corazón y cerebro. Miren un cerebro normal y un cerebro de un anciano. Está más pequeño, ¿cierto? Miren las grietas, ¿no las ven más separadas? Miren un cerebro normal, las grietas son muy delicadas. Miren este cerebro atrófico. Las grietas están muy separadas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está sufriendo un envejecimiento y también ocurre en el corazón. Y tenemos un ejemplo de histología de atrofia testicular. ¿El testículo qué produce? A ver si eso se sabe. No puede ser. ¿Qué produce? ¿Qué produce el testículo? Señores, ¿qué produce el testículo? A ver los hombres, ¿qué produce el testículo? Es un órgano que tienen ustedes y las mujeres no. ¿Qué produce? Uy, señores, ¿me van a meter la pata cada rato? Espermatozoides, señores, espermatozoides. ¿Cómo no van a saber? Como la próstata también, calladitos. ¿Cómo no van a saber? Normalmente, un testículo tiene túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos están encargadas de esa espermatogénesis. Esa espermatogénesis que hace forma finalmente ¿qué cosa? El espermatozoide. Pero ¿qué ocurre acá? Primero están los espermatogonios, espermatocitos de primer orden, segundo orden, espermátides y finalmente en el conducto salen los espermatozoides. ¿Bien? Pero ¿qué pasa en una atrofia testicular? Miren acá. Un testículo normal y un testículo atrófico. En los ancianos es normal que pase eso, pero también puede ocurrir en niños o adolescentes. ¿Qué pasa? No hay una correcta formación o no se da adecuadamente esa espermatogénesis. Miren la imagen anterior, como estaba todo lleno de células, ¿cierto? Esta, miren cómo está cada túbulo seminífero. Ya no están juntitos, como lo veíamos acá. Miren acá, uno al costado del otro. En cambio, miren en este. Vemos los túbulos seminíferos más separados. ¿Y qué más? Vemos o observamos, ¿qué cosa? Escasas células, que van a ser los espermatogonios, de primer orden, son en la periferia. ¿Lo vemos todo lleno? No, no es cierto, no se ve lleno. ¿Qué va a ocasionar? Que la luz esté vacía y esta membrana basal totalmente engrosada. ¿Por qué? Porque el testículo se empieza a atrofiar. Ahora, mi pregunta, ¿habrá producción de espermatozoides? ¿Sí? Muy escaso, ¿cierto? Entonces, ¿el paciente qué va a tener? Esterilidad. El paciente va a tener esterilidad. Y muchas veces se dan cuenta cuando deciden tener un bebé. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Y se dan cuenta que hay una atrofia y que no hay una buena producción de espermatozoides. Por eso es que no puede concebir. ¿Bien? Pero eso es una atrofia, como les digo, se puede dar en el envejecimiento, pero también en pacientes jóvenes relativamente. Miren acá.
Pero ¿qué vemos? Ya no vemos más, miren, acá con las justas un espermatozoide de primera orden. Con las justas hay una producción adecuada. Bien, ahora vamos a ver la metaplasia. La metaplasia es un cambio reversible, donde una célula adulta es reemplazada también por otra célula adulta, pero de diferente tipo. Acá tenemos un esquema, miren. En este tejido tenía que haber un epitelio cilíndrico ciliado. Pero ¿qué ocurre? Ante la injuria se forma un epitelio poliestratificado en varios estratos. ¿Con qué finalidad? De soportar ese estrés. ¿Dónde lo podemos observar también? Se ve en la tráquea, en el esófago, muchos pacientes fumadores. Y también a nivel del cuello uterino. ¿Qué pasa? En lugar de haber un epitelio simple, se forma un epitelio poliestratificado para tratar de controlar el estrés. Miren acá, metaplasia, en aparato respiratorio. Fumadores habituales de cigarrillo, se va a dar en tráquea y bronquios. ¿Y qué pasa? El epitelio pseudoestratificado cilíndrico, ciliado, pasa a un escamoso plano. ¿Por qué? Porque esa parte de la tráquea y los bronquios necesita las cilias, pero ante el estrés que está recibiendo ese calor del cigarro. Por eso a veces dicen, no, estoy con el vape, no pasa nada. No, también pasa calor. Esas cilias, ese epitelio es reemplazado. ¿Por qué? Por un epitelio escamoso plano. ¿Le va a poder cumplir la función? No va a poder cumplir la función. Que a los años algunos pacientes pueden desencadenar el cáncer, sí. Porque ¿qué dijimos? Si esa injuria continúa, ¿qué pasa? ¿Va a ser reversible? No, ya no. La célula empieza a dañarse, ya pasa a otro estado. Ahora nos vamos a las acumulaciones intracelulares. Las acumulaciones intracelulares son lesiones reversibles que puede sufrir una célula. Es el acúmulo de cantidades anormales de diferentes sustancias. ¿Qué puede originar? Esta célula produce una sustancia endógena normal, pero no tiene la capacidad metabólica de eliminarla. Acumula sustancia endógena normal o anormal que origina por defectos genéticos o adquiridos, no la puede eliminar. ¿O qué pasa? Acumulación de sustancias exógenas, es decir, de sustancias que están de afuera. Entonces, estas acumulaciones, ¿por qué se puede dar? Por falta de síntesis, porque acumula sustancias que están fuera, o por defectos genéticos o adquiridos, pierde esa capacidad, ¿no? La primera que es la acumulación de lípidos. ¿Qué son los lípidos? La grasa, finalmente. La más conocida es la esteatosis, llamado hígado graso. Es el acúmulo de lípidos y triglicéridos en el interior de la célula. ¿Bien? Se produce en varios órganos, pero principalmente se va a producir en el hígado. Y puede ser reversible. ¿Qué lo puede originar? Alcohol, aumento de la síntesis de ácidos grasos, ¿no? Cuando el paciente come demasiada comida chatarra, en pacientes diabéticos, cuando el paciente tiene un déficit de consumo de proteínas. Estos pacientes vegetarianos o veganos no consumen proteína animal, pero ellos se preocupan mucho en consumir proteínas, porque hay proteínas a nivel de origen vegetal, porque tienes que tener la suficiente cantidad de proteínas. ¿Para qué? Para que tu hígado no se dañe. Y la proteína es animal y también vegetal. El asunto es consumirlo. Y la obesidad. ¿Qué va a pasar aquí? Ustedes saben que en el hígado hay hepatocitos. ¿Pero qué pasa? Al acumular grasa en el interior, esto se evapora. Entonces, ¿qué vamos a ver? Gran cantidad de vacuolas de diferente tamaño. Y vamos a ver áreas, miren cómo se forma tejido fibroso e infiltrado por el hígado. Porque ese hígado se está lesionando. Pero es reversible, sí. Ese paciente controla sus hábitos alimenticios, controla su diabetes, es decir, encuentran el origen y ese hígado se puede recuperar. También hay acumulación de lípidos en donde, en algunos vasos, como la aterosclerosis, los santomas, en las inflamaciones y necrosis, en la colesterolisis, en las enfermedades de Niemann-Pick tipo C. Esto les he puesto un cuadro resumen como para que tengan una idea general. Ahora, hemos visto que hay acúmulos
de lípidos, pero también se puede dar acúmulos de proteínas. ¿Qué pasa? Aumento de la síntesis, absorción o defecto en el transporte celular. ¿Dónde va a ocurrir más? En la célula plasmática. Comienza a haber el acúmulo de inmunoglobulinas en el citoplasma de esa célula plasmática, transformándolo en ¿qué? En los famosos cuerpos de Russell. O sea, la célula plasmática sintetiza inmunoglobulinas, pero por algún defecto, ¿qué pasa? No le elimina, la acumula y forma eso, los cuerpos de Russell. También hay acúmulo de proteínas en la amiloidosis, sobre todo corazón, cerebro y glándulas exocrinas. Por eso que en cavidad oral podemos detectarlo, porque vamos a ver una lengua aumentada de tamaño. ¿Por qué? Porque estas glándulas exocrinas comienzan a acumular un exceso de proteínas. Acúmulo de glucógeno, la glucogénesis. Depósito intracelular excesivo ¿de quién? De glucógeno. ¿Qué vemos? Vacuolas claras. Pero es diferente al hepatocito vacuolado. ¿Por qué? Porque en el hepatocito vacuolado el núcleo es excéntrico. En cambio, miren acá, el núcleo centro y toda la vacuola alrededor. ¿Qué otro tipo de acúmulo hay? Exógeno. ¿Se acuerdan que les dije que la célula podía acumular sustancias exógenas? Una de ellas es la antracosis, que es el acúmulo de polvo de carbono. Origina macrófagos pulmonares. Esto se daba normalmente en las minas, porque antes las minas, ustedes saben que cuando explotaban el carbón, las minas eran totalmente cerradas, ahora es un tajo abierto. Entonces este problema ha disminuido considerablemente, pero todavía quedan minas ilegales, obviamente, que lo hacen de esta manera y el paciente termina con una antracosis. Y miren cómo se ve el pulmón, totalmente pigmentado. Pero también ¿dónde se puede dar? Que a nosotros nos interesa. Melanina. Comienza a haber acúmulo de melanina en el citoplasma de una célula epitelial que rodea o que tapiza la mucosa de la cavidad oral. ¿Bien? ¿Qué va a originar estas manchas oscuras en toda la encía? Que no es patológico, no es nada malo, es simplemente ese acúmulo de esa melanina. ¿Bien? En el interior de esa célula. Tiene un tema genético, un tema racial, que se puede eliminar fácilmente, ¿no? ¿Qué pacientes les molesta? Los pacientes que tienen sonrisa gingival, es decir, que cuando sonríen se les nota toda la encía. A estos pacientes se les puede notar unos pigmentos oscuros que se ven tanto arriba como abajo, son generalizados. Ustedes van a ver encías mucho más oscuras. ¿Bien? Entonces, van a responder el foro de esta semana, que son preguntas muy sencillas, no tienen que usar su inteligencia artificial, con 3-4 líneas la responden. ¿Qué concluimos hoy día? Que la célula tiene la capacidad de adaptarse, pero en otros casos se puede lesionar, y que esa lesión puede ser reversible o irreversible. Y dentro de la adaptación celular tenemos la hiperplasia, la hipertrofia, la metaplasia, ¿y qué más? Y la atrofia, correcto. ¿Bien? Y dentro de las lesiones celulares hemos visto los acúmulos intracelulares, que ustedes han visto que pueden ser por lípidos, por proteínas, inmunoglobulinas, por glucógeno y también por sustancias externas, ¿bien? E internas, que la célula no los reconoce y los comienza a acumular. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí? Yo no me consulta. No ustedes no se con ninguna adaptación de hipertrofia, por eso que me dio atención. Porque tiene mayor resultado. Mira, eso depende del órgano afectado. En cavidad bucal vas a encontrar bastante hiperplasia y hipertrofia. Es lo que más